Clínica de Metabolismo y Rehabilitación del Dr. Max Brenesava, y estoy aquí en Romoser. Yo quiero conversar con el doctor porque tiene una gran trayectoria. Cuénteme acerca de lo que son sus intereses principales actualmente en su profesión como doctor especialista en metabolismo, especialista en rehabilitación y bioquímica clínica. Interesante, ¿verdad? Todos esos términos. Vamos a ver cuáles son los intereses del doctor. Bueno, esa es una pregunta muy bonita, muy amplia, ¿verdad? Claro. Digamos, para comenzar, yo tengo 43 años de ser médico. Yo me gradué a principios del 74. Después de que me gradué como médico, trabajé como médico general en el Hospital de Nicoya. Hice mi especialidad de medicina interna en el Hospital México. Y en el 78 viajé a Alemania para hacer la otra especialidad de la que usted está hablando, bioquímica, que tiene que ver con todo lo que es el metabolismo del cuerpo. Regreso a mediados del 81 al país y comienzo a trabajar de nuevo en el Hospital México. Ahí monto una consulta de enfermedades metabólicas y comenzamos con la creación de un servicio de soporte nutricional enteral y parenteral para manejar desde el punto de vista metabólico nutricional los pacientes críticos. Ese sistema prácticamente no existía en el país. Lo montamos en el Hospital México y ayudamos a que se montara prácticamente en el resto de los hospitales del país. En estos momentos, gracias a Dios, en todos los hospitales regionales importantes y centrales existen estas unidades para manejar pacientes críticos. Eso fue, digamos, mi trabajo por más de 30 años. Yo me pensioné en febrero del 2015 y seguí mi trabajo aquí en mi clínica. La clínica nuestra primero existió en Tibás, se inauguró ya por el año 84, ya con esta visión de manejar el metabolismo de la enfermedad, que no solamente, a veces porque la gente oye metabolismo cree que es personas con obesidad o cosas de ese tipo, y en realidad es un término mucho más amplio que eso, porque es manejar las reacciones químicas de cualquier estado de enfermedad. Llámese que usted tiene un cáncer, llámese que usted por desgracia tiene una enfermedad crónica de cualquier tipo, llámese que usted sale de una cirugía muy grave, llámese que usted estuvo muy grave en el hospital y salió deteriorado, o llámese que usted avance en la edad y que el proceso de edad lo va deteriorando y que sus reacciones químicas van deteriorándose. Entonces, nuestro enfoque de metabolismo abarca todos sus aspectos, incluyendo, por supuesto, que ahora nos viene cada vez más deportistas o gente que hace deporte y quiere mejorar su condición, y nosotros lo ayudamos desde el punto de vista metabólico a mejorar su performance deportiva. Bueno, entonces me imagino que mucho de su trabajo tendrá que ver con aconsejar a las personas acerca de su alimentación, porque la alimentación y el metabolismo va mano en mano, ¿no? Pues sí, la alimentación es una forma, y eso es hay que tener mucho cuidado, porque a veces a la alimentación se le mete mucho la mano. Y hay mucha gente que habla de alimentación y de nutrición y no se dan cuenta que es una forma hasta peligrosa de abordar las situaciones. Porque, claro, porque el manejo nutricional tiene sus pautas, tiene sus cuidados, tiene sus necesidades. No es lo mismo nutrir a un adolescente de 15 años que a un adulto de 40, que a una persona adulta mayor de 80 años, comenzando por ahí. Sí, me llama mucho la atención lo que usted está hablando, porque pienso como en la parte más salvaje, digamos, de nosotros o de la existencia, digamos, de los seres vivos. Los animales, por ejemplo. Cuando se enferman, cuando están heridos, ellos tienen lo que se llama instinto, ¿verdad? Tienen instinto como que el ser humano lo ha perdido casi por completo. Entonces es curioso porque el animal busca como chupar una planta ellos como que tienen esa cosa natural para sobrevivir, ¿verdad? Entonces para mí usted es como el guía para ese instinto que nos falta, como para buscar lo que nos está haciendo falta en ciertos momentos de qué sé yo, de debilidad, de enfermedad. No sé, tal vez estoy equivocada. No, es interesante el enfoque que estás haciendo, sí, porque en realidad la diferencia entre el ser humano y un animal no es muy grande. No es muy grande. Tal vez nosotros la diferencia es capacidad de manejar información, pero entre un lobo y un ser humano no hay grandes diferencias. Y nosotros nos manejamos muchas veces por instintos sin saberlos.
Ahora hay teorías muy modernas que hablan que nosotros somos algoritmos, o sea, formas de información trabajando. Y la bioquímica y la nutrición es parte de eso. O sea, el ser humano requiere el aporte de nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, oligoelementos, etcétera, etcétera, para su reacomodo diario. Nosotros no somos estables. Aunque vamos en un proceso de decadencia paulatina, que es el envejecimiento, que no hay forma de tenerlo, aunque sí podemos ponerle pausas, entonces el cuerpo nuestro siempre está en un proceso de recambio. Y la nutrición balanceada permite que ese proceso de recambio sea el adecuado, el sano. Entonces, cuando las personas hacen manipulaciones nutricionales no adecuadas, todos los tejidos que le corresponden renovarse en el proceso de esa nutrición, que puede ser que esté desbalanceada, provoca órganos enfermos y probabilidad de desarrollar enfermedades en el futuro. Por eso digo yo que es peligroso también la manipulación de la nutrición. Por dicha, hay profesionales. Y hoy en día hay un montón de dietas locas. Pues sí. Por desgracia es cierto. ¿Sí? Hay un montón de manipulaciones nutricionales de gente que no tiene la formación más adecuada y que por desgracia mucha gente sin saberlo confían en esa situación y no saben en el error que están incurriendo, ¿verdad? Entonces aquí a este centro llega un sinfín de tipos diferentes de pacientes con toda clase de condición. Así es. Yo básicamente primero manejo al paciente como médico internista. ¿Qué significa eso? Que dentro de la especialidad de medicina interna uno ve en forma integral al ser humano, a la persona. Siempre yo le digo a mis pacientes, cuando ustedes tengan duda ante una enfermedad y no saben qué hacer, busquen un médico internista. ¿Por qué? Porque ese es el médico que tiene la formación para poder ver en forma integral al paciente. Bueno. Ok, una pregunta. Digamos, eso me llama mucho la atención que se habla así de integral, porque según mi apreciación de la medicina en general, pocas veces toman en cuenta la historia de la persona, la vida de la persona. Si es una persona triste, si es una persona que con tendencias a enojarse, no sé. Eso me imagino, bueno, no es que me imagino, yo sé que eso afecta mucho la salud y la capacidad de regeneración del cuerpo, porque si la persona está lleno de odio, ¿verdad? Es muy improbable que va a amablemente aceptar sus maravillosos consejos, ¿verdad? ¿Cómo maneja usted esa parte? Cuando usted se encuentra con un paciente con un tipo de personalidad tal, ¿verdad? Bueno, el médico tiene que tener cierta, vamos a decirlo de una palabra media rara, cierta magia. Sí. Hay que tener cierta magia. Porque en realidad el abordar una enfermedad prácticamente comienza desde entender a la persona. Entonces hay un gran reto para el médico en general cada vez que le llega una persona enferma. Porque primero tiene que de alguna forma a entender a esa persona que está enferma y después ayudarla a tratar de resolver. Entonces por eso le digo que tiene cierta magia, porque no es ni siquiera ciencia, es una forma de interpretación. Y eso depende también del mismo médico, o sea, cuánta formación propia tiene para poder hacer esa interpretación. Porque a usted le pueden dar una enseñanza increíblemente buena desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista médico. Pero si a usted le falta esa forma, ese sentimiento para entender a su paciente, puede ser que no funcione como médico.